RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Hemos invitado a Germán Helera. Él es ingeniero civil peruano-francés con más de 18 años de experiencia en el sector construcción y ferroviario, actual director de Digital Bricks, que es la empresa que él maneja, ¿no? Y también es vicepresidente del Consejo BIM Capeco y también desarrolla actividades de consultoría, ¿no?, en esta materia que es su especialidad. Bien, Germán, gracias por estar en Perú 2030, bienvenido. Gracias, Franz, por la invitación, encantado de participar y poder compartir con ustedes los conocimientos que tengo a mi alcance, ¿no? Bien, Germán, dime, ¿cuál es tu primera impresión que tuviste cuando escuchaste en los medios que la presidenta Dina Boluarte había presentado al Congreso un proyecto para la creación del Ministerio de Infraestructura y que todas las áreas o dependencias de los ministerios y demás instituciones del Estado que tienen oficinas que están a cargo de las obras de cada sector, no pasarían a formar parte de este nuevo Ministerio de Infraestructura? Sí, definitivamente al inicio puede sonar muy alentador, ¿no? Tener un ministerio centralizado, pero a la final es la pregunta que hay que hacerse es qué es lo que está atacando el día de hoy, ¿por qué eso, no? Creo yo que el tema del sector público, en las infraestructuras, se habla mucho de los expedientes, de la corrupción, entonces creería que uno de los temas fundamentales de los que debería abordarse es el tema de la corrupción, pero creando un nuevo ministerio, en realidad, ¿qué estamos resolviendo? Estamos prácticamente hablando un poco más de burocracia, cuando si queremos atacar el tema de corrupción es ahí donde tenemos que ir. En los proyectos de infraestructura al día de hoy, una de las grandes problemáticas que tienen es el tema de los expedientes técnicos. Los expedientes técnicos no están realizados correctamente. Hay muchas ineficiencias, no se está haciendo con las reglas del arte, existe aún en el argot en donde nos movemos el copiar y pegar, copias y pegas en un Word y tienes un expediente técnico para un hospital cuando puede haber sido un policlínico o de una carretera nacional cuando es un mantenimiento. Hay muchas deficiencias en el expediente técnico y creo yo que es ahí donde debemos de abordar. Hay un plan BIM Perú 2030 en donde esto definitivamente va a ayudar y va a colaborar en poder tener expedientes mucho mejor realizados, ¿no? Ahora bien, vayamos a un tema, y sobre todo para ilustración de nuestra audiencia, ¿no? Mucho se ha hablado que la tecnología, ¿no es cierto?, ahora se está aplicando al tema de la construcción de infraestructura, ¿no? Y que esa tecnología ya existe hace un buen tiempo, ¿no? Y que ahora inclusive esa tecnología está avanzando mucho más con la inteligencia artificial. Así es. Y que ahora ya no se hacen los expedientes, como tú señalas, de copy y pega en Word, ¿no? Sino que la información se mete a la computadora y en segundos te arma el expediente técnico, ¿no es cierto? Un expediente técnico, evidentemente, con todo lo que necesita, bien elaborado, y así se evitan muchos problemas. Entonces se habla mucho del BIM. Quisiera que nos explique qué cosa es BIM, también del PMO. Excelente, buenísimo. ¿Qué es eso? Sí. ¿No? Para que nuestros oyentes puedan actualizarse en esta nueva terminología que se ha generado con la modernización
de los sistemas de construcción de infraestructura. Vamos a poner de frente directo el marco para que entiendan todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo ahorita en vivo, es cómo es la industria de la construcción. La industria de la construcción yo la grafico como una industria muy tradicional. Seguimos trabajando con herramientas de otra época, lápiz, papel y post-it. Esa es la realidad al día de hoy de la construcción. La construcción está papelizada, está aún sobre la mesa, ¿no? Entonces, yo lo grafico también como es una industria que grita gol 4 o 5 días después. Vemos el partido, Franz, completamente indiferido. La información no está en tiempo real. Un ministro de Transportes o un ministro de Vivienda, si quiere tener la información al día de hoy, tiene que haber hecho un consejo, todos los viceministros, capturar toda esa información, preguntar a las más de 200, 300 obras del proyecto, de lo que está ejecutando, para tener esa información. Y cuando tenga esa información, Franz, habrá pasado 10, 15 días. Yeah. Entonces, ¿otra vez está desactualizada? Está desactualizado. Estamos prácticamente... Entonces, ¿cómo toman decisiones? Las decisiones las toman en destiempo, a desfase, y eso es toda una cadena. En la construcción es igual. El gerente del proyecto, el residente, el gerente del proyecto, el director del proyecto, el dueño de la empresa, todo está definitivamente de manera analógica. ¿La tecnología está incorporándose? Sí. ¿A la velocidad que quisiéramos? No. Pero hay ciertos avances que nos da una buena línea hacia dónde apuntamos, ¿no? Una de las cosas es el Plan BIM 2030, ¿no? Ese Plan BIM nos va a ayudar a que el sector público definitivamente dé ese salto y se va a hacer una implementación de manera progresiva. ¿Qué es el BIM? Building Information Modeling. Es una metodología de trabajo colaborativo que nos va a permitir incorporar información desde la fase de diseño, construcción, inclusive operación y mantenimiento. Ya no hablamos de planos 2D, sino hablamos de elementos que tienen información valiosa del proyecto. Ya sea en una fase de preconstrucción, ya sea una fase de construcción, información, vamos a ir a lo más básico, de geometría, información de estructura, de concreto, de costos o inclusive de planificación. Todo eso lo podemos tener ahí. Entonces, el BIM es yo lo defino también en la docencia, construir antes de construir la realidad, construir de manera virtual antes de construir en obra, ¿no? En donde podemos mitigar en fases tempranas las interferencias o mitigar los riesgos que puede pasar en un proyecto de construcción. Ya. Y has dicho el Plan BIM al 2030, ¿qué es eso? El Plan BIM es una política ya de Estado en donde de acá al 2030 todas las entidades públicas deben implementar progresivamente esta metodología en sus instituciones, ¿no? En los ministerios, en gobiernos públicos. Creo que recuerdo una vez que leí que el Ministerio de Economía y Finanzas había aprobado los lineamientos para esto. Eso fue hace 3 años, creo. Sí, parte de ahí. Es más, mi empresa Digital Bricks fue elegida por el Ministerio de Economía y Finanzas en una licitación internacional para hacer el plan estratégico, en donde nos encomendaron hacer un diagnóstico a nivel nacional. Hicimos un diagnóstico a gobiernos municipales, regionales y ministerios públicos para saber al día de hoy cuál era madurez BIM en el país. Definitivamente estamos muy, muy por debajo. Hay iniciativas en donde uno cree alentadoramente que estamos súper bien, pero en realidad son cosas muy puntuales, ¿no? Entonces, hay que capacitarse, hay que tener un fortalecimiento de habilidades de los funcionarios. Hace poco he hecho una capacitación a funcionarios de la OCE, así que si nos escuchan o nos ven, es prácticamente una capacitación que se ha hecho para el entendimiento y también a otros ministerios, ¿no? Esto no es contratar a un ingeniero BIM o a un coordinador BIM, es prácticamente incorporar un marco de trabajo completamente distinto, colaborativo entre las diversas partes, ¿no? Ya. Y la nueva ley que salió hace poco, eso fue creo que a principios de año, ¿no? ¿Cuál? La ¿De la PMO? Sí. ¿Qué cosas se ha avanzado ahí? Bueno, sobre la PMO de verdad se quedó solo en el papel, escrito. Algunas oficinas públicas sí están tratando de incorporar, pero no tampoco como con un objetivo claro, ¿no? O sea, hay... Explica un poquito qué es la PMO para que nuestra audiencia pueda... La PMO es la Oficina de Gestión de Gerencia de Proyectos, ¿no? Ajá. Una oficina de gerencia de proyectos tiene el control
de la ejecución del proyecto, ya sea la parte de expediente técnico o inclusive alinear las expectativas del cliente, porque hay un cliente que contrata una PMO, en este caso en el sector público sería casi, vamos a decir, con diversos organismos, ¿no? Y que a su vez esta PMO pueda hacer un seguimiento y control de los proyectos, ¿no? Al día de hoy la PMO en la gran mayoría, digamos al 98% son PMO tradicionales. Ya. Es decir, cada entidad pública debe tener una PMO. Sí. Moderna. Sí. En realidad creen que lo están haciendo, pero se olvidan de un componente fundamental que es la tecnología. Y no utilizamos herramientas, plataformas colaborativas, muy poco incorporamos el tema de inteligencia artificial o el tema de drones, muy poco. Eso debería ser prácticamente el día a día, pero nos cuesta. Algo que la PMO tiene que apuntar definitivamente, inclusive en estas PMO de gobierno a gobierno, es que tiene que ser una PMO digital. Y una PMO digital es capturar el dato. La gran finalidad es poder tener datos y poderlo poner sobre la mesa, sobre un directorio, frente a un ministro, y decir, esto es lo que está pasando en este momento. Porque si seguimos con unos datos desconectados de la realidad de los proyectos, estamos hablando más de lo mismo, ¿no? Sería letra muerta. Y para eso hay un software, un sistema digital que se requiere implementar en cada PMO. Hay varias tecnologías a nivel mundial. Hay varias tecnologías a nivel mundial que nos permitan capturar datos, pero una vez más, siempre va a ser qué es lo que necesita el cliente. Proyectos hospitalarios, muy distintos a proyectos hospitalarios. Pero ¿cuál es la tecnología que se ha recomendado, digamos, para uniformizar estas oficinas y que hablen el mismo lenguaje y que cada uno no coja diferentes tecnologías? Más que tecnología. No hay forma que... A ver, voy a responder de dos maneras. Más que tecnología, se va a requerir un marco de trabajo. Un marco de trabajo. Algunos dicen tener una oficina de gestión de proyectos, pero no hay un marco. Un marco que al día de hoy yo sí puedo recomendar y es parte de las tendencias es el Virtual Design Construction, el VDC. Es un marco de gestión de proyectos que viene de Stanford y que se está empleando poco a poco acá en el Perú y en países escandinavos y americanos. Ese es el marco. Si queremos hablar de tecnologías, hay que hablar en qué fase me encuentro. En una fase de diseño, y si voy a incorporar BIM, una tecnología suiza, que inclusive va a estar presente ahora en Expomina las próximas semanas, se llama Revisto. Una tecnología que me va a permitir colaborar en un modelo de tres dimensiones, información. ¿Sí? Lo estoy explicando súper básico, no quiero desplayarme más técnicamente, pero es una tecnología Revisto que ya se está utilizando en algunos proyectos acá, en proyectos de gobierno a gobierno, en proyectos públicos o inclusive privados. Y luego tienes tecnologías en fase de construcción, y para ahí hay múltiples. Una de ellas puede ser Procore, entre otras cosas. Ok. Ahora bien, si se hiciera así, aplicando tecnología, ya no va a haber las famosas adendas en los proyectos, o todavía eso no se puede evitar. Creo yo que lo que va a pasar es reducir eso. ¿Cómo lo podemos reducir? Al día de hoy, en su gran mayoría, los proyectos terminan, licitan y construyen al día siguiente, exagerando. No hay una fase de preconstrucción. ¿Qué significa una fase de preconstrucción? Obviamente es antes de la construcción, es una fase de ingeniería y valor en donde todos los interlocutores, contratistas, subcontratistas, sector público o el mismo privado como owner, va a tener en etapas tempranas, 3-4 meses antes, cómo viabilizar y optimizar económicamente el proyecto. De tal manera que cuando empiece una fase de construcción, reduzca al máximo todos esos problemas que pueden ocurrir. Definitivamente la construcción no está ajena a algunos problemas que puedan pasar. Sí, la idea es controlarlos. Al día de hoy, Franz, no hay un control. Al día de hoy... La famosa adendas ha sido una vía a la corrupción en grandes proporciones, ¿no? Porque el costo inicial se duplicaba, se triplicaba, ¿no es cierto?, con este sistema de adendas, que parecía que los proyectos de inversión se hacían al propósito mal para luego generar... ¿no es cierto?, las famosas adendas. Y eso es, una vez más, la base. ¿Cuál es la base? El expediente técnico. Un expediente mal ejecutado. Obviamente, el constructor tiene varios puntos que decir al respecto, y es ahí donde dice, esto no está incorporado, esto no está incorporado. Entonces, al final, entramos a una fase de construcción prácticamente desarrollando la ingeniería. Y es ahí donde, para el sector público, oye, esto es adenda, pero en realidad no lo es. Bueno, técnicamente sí,
Pero ¿por qué llegamos a eso? Porque nos dieron un papel con 2, 3, 4 hojas. Cuando un expediente mal elaborado. Y ahí está la base. Entonces, se habla de un Ministerio de Infraestructura para, ¿qué? Para tener más de lo mismo. O sea, hay que atacar el problema de fondo. Y el problema de fondo, entre varias cosas, creo que puede ser la incorporación de un marco de trabajo como el Virtual Design Construction, incorporando el BIM y los sistemas de gestión y procesos como el PPM, el Project Production Management, va a hacer que esto definitivamente tenga otro vuelo y otra dimensión, ¿no? Ya. Ahora bien, si te nombráramos, yo tuviera el poder, ministro de Infraestructura, ¿no es cierto? Digo, bueno, acá vamos a trabajar con una nueva política ministerial, ¿no es cierto?, donde lo que va a predominar es la idoneidad del ministro a que nombramos, o sea, una persona que conozca el sector, no sepa cómo trabajarlo, ¿no? Y no un improvisado que tiene que demorarse un par de años en aprender el negocio, no como ocurre ahora con muchos de los ministros. ¿Cuál sería tu idea de organización? ¿Habría que instalar un PMO por cada departamento, ¿no es cierto? Y eso es lo que manejaría el nuevo ministerio. A ver, ¿cómo sería? Primero, desde mi punto de vista, yo tengo una experiencia ferroviaria. He trabajado en Francia 14 años, he participado en la construcción del metro de París, el tranvía de París, la línea 3, la línea 5 y 2 líneas de gran velocidad. Entonces, tengo una experiencia de megaproyectos en Europa. Al venir acá, he puesto mucho en lo que es la transformación digital, en cómo mejorar la toma de decisiones en el sector público o en el sector privado. Si yo fuese algún día ministro, creería que no es que haya un ministro de infraestructura, creería que cada uno de los ministerios puede ser autónomo, pero tiene que ser una política inclusive del Consejo de Ministros en donde se debe incorporar una PMO digital, pero no una PMO con letra muerta, sino un seguimiento, porque al día de hoy, ¿en dónde estamos? ¿Alguien nos da ciertos detalles? Ahí, Germán... Y la incorporación de la metodología BIM o el marco de gestión de proyectos del Virtual Design Construction, el VDC. Eso incorporaría a todas las entidades públicas. Claro, pero el problema está, hablemos de economía de escala. Así es. ¿No es cierto? Si tenemos PMOs, oficinitas regadas en los 3 niveles de gobierno y en todos los departamentos, pues primero, lo que siempre hemos criticado, no es la primera vez que lo decimos, pues ese municipio no puede contratar pues profesionales de alto nivel porque no puede pagarles, ¿no es cierto?, el salario que requiere un profesional para hacer un expediente técnico bien hecho. No puede hacer eso, no puede pagarle. Inclusive a nivel de gobiernos regionales. Muchos gobiernos regionales, los sueldos míseros que le pagan a los técnicos que están en la gerencia de infraestructura, pues nunca van a poder hacer un buen trabajo, bueno, más aún si el gobernador regional pone a su compadre, a su amigo, y es una suerte de nunca acabar. Hay corrupción, ¿no es cierto? Entonces, para evitar ese problema, ¿no te parece que había que centralizar en un ministerio todas las oficinas, ¿no es cierto?, con estándares de alto nivel, con buenos salarios, ¿no es cierto?, para tener equipos técnicos de alto nivel, que sepan manejar todas estas tecnologías, y que un municipio pequeñito no tenga su oficina, sino que va ahí y dice, ¿sabe que necesito construir mi pista de acá? Necesito construir. Va ahí y ahí le hacen la chamba, ¿no es cierto?, y se olvida de ese problema. De hecho, lo mismo ocurre a nivel de los alcaldes provinciales, ¿no? En lugar de tener su oficinita con personal contratado, que no tiene la capacidad operativa, técnica necesaria, pues va a esa oficina del departamento, le hacen la chamba, y lo hacen bien hecho porque gente experta, y resolvimos el problema de este país. Suena de verdad bonito, de verdad, pero no lo hemos hecho hasta ahora. ¿Y en cuánto tiempo lo vamos a hacer? Nos ha costado... Pero si eres ministro de Infraestructura, claro, igual, tú ordenas, dispones se hace. Hay un plan, una estrategia, y el día de hoy no hemos podido resolver problemas que ya tiene el sector público, que es la burocracia, la centralización del poder, ¿no? Inclusive el riesgo de ineficiencia. Imagínense de poder tener al día de hoy un ministerio, si lo hacen o no lo hacen, y que sea ineficiente. Está todo centralizado en un cuello de botella absoluto, no se mueve nada. Entonces, inclusive puede haber una desconexión regional entre lo que
hace un gobierno central y obviamente el sur del país, el centro del país. Por eso ¿no? pues tendrían sus 25, una en cada departamento, descentralizadas. Pero al día de hoy y desconcentradas, ¿no? Y entonces el ministerio, pues el gran director de la orquesta. Me encanta de verdad la idea, pero no estamos preparados. ¿Sabe por qué te digo esto? Porque han dicho, pues, de que, ¿por qué quieren hacer un ministerio de infraestructura? Lo que quieren es centralizar la corrupción. También se escucha. ¿No es cierto? Se ha dicho eso, ¿no? Se ha dicho. Entonces, entonces digo, no, pues no puede ser, ¿no? Hay que repartir la corrupción, ¿no? El problema de fondo es que se están confundiendo las cosas, ¿no? El problema es que la infraestructura no se desarrolla de forma eficiente y en tiempos adecuados. Ese es el problema de fondo. Entonces, si nosotros abordamos el problema de fondo incorporando PMOs, obviamente estructuradas, la metodología, el marco del BIM estructurado, definitivamente deberíamos tener menos problemas para en todo el ciclo de inversión de una infraestructura. Pero pues las métricas que nos dicen cuántas obras paralizadas, más de 36.000 millones de soles en obras paralizadas en Contraloría. Claro. Entonces, y en su gran mayoría es por un expediente técnico mal realizado. Claro. Entonces, hay que ir ahí. O inclusive, antes de crear un ministerio, ¿por qué no vamos a las recomendaciones que nos dio la OCDE? La OCDE, tengo entendido que ha habido recomendaciones. Recomendación de la OCDE en febrero del 2023. ¿Qué se ha avanzado? Es que alguien nos puede decir, ¿estamos avanzando a ello? ¿Queremos ser OCDE? Definitivamente que sí. Pero es que la OCDE nos ha dicho tengan un ministerio. No, la OCDE no ha dicho tengan un ministerio de infraestructura, ¿no? La OCDE nos ha pedido desarrollar una visión estratégica, ¿no? De mediano y largo plazo en materia de infraestructura. El plan de infraestructura nacional que se hizo, creo que con el gobierno de Vizcarra, ¿en dónde está el día de hoy? ¿Qué se está haciendo? ¿Alguien hace un seguimiento? Un desorden. Y eso debería ser de manera mucho más integral. No es una lista de 20 proyectos los más importantes del país. Tiene que ser integral, con clúster, con nodos, con interconexión, el clúster del norte, el sur, y que todo eso confluya, ¿no? Entonces, cerrar la brecha entre la priorización, formulación y ejecución del presupuesto de inversión pública es otra de las recomendaciones de la OCDE, ¿no? Así que creo que tenemos muchos problemas que resolver antes de ir a un ministerio de infraestructura. Si algún día capaz serán en 20, 30 años, ¿no? Porque acá tenemos el proyecto de ley del Ministerio de Infraestructura presentado por el gobierno, ¿no? Aquí, en este proyecto, ¿no? Que ha sido presentado en julio, ¿no? Se dice lo siguiente: ¿cuáles son los problemas, ¿no es cierto?, que justifican un Ministerio de Infraestructura, ¿no? Eso está en la exposición de motivos, en la fundamentación de por qué proponer un Ministerio de Infraestructura. Dice, primero, ¿no?, debilidades en el diseño de las inversiones públicas, que muy bien ya lo has anotado, Germán, ¿no? Segundo, debilidades en la ejecución de las inversiones, que también tú ya lo has señalado, ¿no? Es un problema. Tercero, concentración de proyectos de inversión en los corredores logísticos. Dice que hay 41 corredores logísticos en el país. Y cuatro, fragmentación de entidades responsables, ¿no? Muchas de estas oficinitas, ¿no? Y que inclusive no tienen conexión ni conversan entre ellas, ¿no? Es una fragmentación de las entidades responsables. Esos son los 4 argumentos, sí, ¿no?, que se han planteado para la creación del Ministerio de Infraestructura. Ahora bien, ¿cómo ves tú la experiencia internacional? Porque hay otros países que sí tienen un Ministerio de Obras o de Infraestructura. ¿Qué conoces tú al respecto? Bueno, si queremos tomar de referencia, Francia y Reino Unido no lo tienen, ¿no? Yeah. Y creo que tenemos mucha influencia también con estos gobiernos de cómo gestionan. Yo vivo en Francia y tienen hasta 2 ministerios para gestionar este tipo de proyectos de infraestructura, inclusive Reino Unido. Lo más cercano acá es Argentina. Bueno, sabemos cómo está Argentina, y también Chile, que tiene el Ministerio de Obras Públicas, el MOP. Entonces, definitivamente Chile ha tenido una gran experiencia de infraestructura hace muchos años. Uno va a Chile, a Santiago, y ve unas infraestructuras que envidian muchos peruanos, ¿no? O sea, que funciona ese ministerio. Bueno, no tengo mucho conocimiento directo, pero
creo que ha funcionado, Yeah. ¿no? Para tener lo que tienen al día de hoy como infraestructuras. Claro. Líneas de metro, infraestructuras de alto Nos nivel. lleva de largo. Nos lleva de largo en infraestructura. Infraestructura. Entonces, posiblemente les ha funcionado, pero históricamente, ¿cuánto tiempo lleva esto, no? No digo que... O sea, creo que al día de hoy el Perú le va a costar. ¿Cuál es el plan? No es solamente este documento. ¿Cuál es el plan? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Qué vamos a reducir? ¿Cuál es la estrategia para esos proyectos? No es solamente listar los proyectos. Entonces, crear este ministerio va a tomar tiempo. Claro. Y hay que hacerlo con las personas idóneas, ¿no? Y definitivamente uno de los grandes problemas es que siempre es un cargo público. El cargo público, los ministerios los cambiamos, pero como cambiamos de saco y camisa. Claro, entonces la inestabilidad política, en cambio, lo que sí sería bueno es tener posiblemente un órgano, ¿no? Con gente absolutamente técnica, alejada del poder de turno, que esté independiente, ¿no? A una propuesta de la sociedad civil organizada, y que esta comisión primero haga un diagnóstico de la problemática, ¿no? Y creo que ahí podríamos trabajar, incorporándole a los colegios de ingenieros, a los otros gremios de construcción y de colegios profesionales, ¿no? Esto es para el país, es para todos, y ahí es donde se tiene que trabajar inclusive también de manera colaborativa, y no solamente decir, quiero hacer un ministerio y listo, Congreso, fírmelo, porque funciona en Chile. Claro. No es así. Porque hay que tener, como tú muy bien dices, un diseño de cómo se va a implementar. Eso no está ahí. Un ministerio que obviamente que no está acá, No está acá. ¿no? Lo cual implica, como tú bien dices, un diseño técnico, porque se trata de inversiones en infraestructura, no es cualquier cosa, ¿no es cierto? No es cualquier cosa. Y además porque el volumen de presupuesto que tendría para ejecutar este ministerio pues es bien grande, ¿no es cierto? Sí. Y entonces implica que hay una gran capacidad técnica, profesional, para manejar un ministerio de esta naturaleza, ¿no? Y obviamente había que crear los mecanismos para impedir dos cosas, ¿no? Que se burocratice y dos, que haya corrupción. Sí, y creo yo que estoy persuadido que una de las claves es la capacitación a los funcionarios públicos. Saber qué es una PMO, qué es una PMO digital, qué es el BIM y cómo va a ayudar, ¿no? ¿Qué es el marco de gestión de proyectos como el Virtual Site Construction? Son marcos internacionales, son metodologías que utilizan otros países que son realidad. Entonces, ahí es donde viene el tema de capacitación. Y que han demostrado su eficiencia y eficacia Sí. en la construcción de... Tal cual. De hecho, la gran experiencia que hemos tenido en los Juegos Panamericanos, para mí fue prácticamente que se hizo conocido, pero eso ya se empleaba acá en el Perú, Claro. de manera puntual, pero ya se empleaba, y eso permitió que se haga el plan. Una vez vi que los chinos construyeron un hospital, ¿no es cierto? En 2 semanas. En 2 semanas. Y dije, Y acá nos vamos un año. Sí. ¿Cómo hacen para construir un hospital en 2 semanas? ¿Cuál es la tecnología que usan para que ocurra ese fenómeno? Ellos han visto la construcción como una construcción industrializada, es como es una fábrica. Yeah. Entonces ellos han trabajado con mucha prefabricación y con construcción modular. Entonces, al tener esa modularización hace que hagas plegos, armas fuera de sitio todas las estructuras, vienes y las comienzas a hacer un montaje. Pero eso sirve y va a funcionar porque hubo una fase de preconstrucción, Franz. Porque hubo alguien y hubo un tiempo de reflexión. Al día de hoy, en la construcción, en el sector público privado, no hay tiempo de reflexión. Ganas y construyes al día siguiente. Entonces, cuando tú dices, oye, ¿lo hubiésemos podido hecho mejor? Sí, pero cuando estás construyendo no lo haces, pues. En un momento yo escuché también que una forma de mejorar la eficacia y evitar este informe de la Contraloría de Obras Paralizadas es que los proyectos sean ejecutados llave en mano. Es decir, que la empresa que va a hacer la obra tenga la espalda financiera suficiente para hacer la obra, ¿no es cierto? Y luego la entrega funcionando y ahí recién se le paga. No es que te doy un porcentaje para que empieces, después como me vas a otro porcentaje más y así sucesivamente. Y al final la empresa que está construyendo desaparece y la obra se quedó ahí, ¿no? Y se llevaron la plata del adelanto que le dieron. ¿Cómo ves ese tema? De hecho, no lo había escuchado, Franz. No he escuchado eso, pero
no estaría tanto a favor porque, claro, en ese caso sería casi una EPP, ¿no? Yo soy el financiero, construyo con mi dinero y cobro, peajes o opero y mantengo. Ese modelo existe, pero para obra pública, para proyectos, creo que de hecho la inversión tiene que ser del Estado, ¿no? En donde ellos mismos van a... No, pero la inversión va a ser el Estado. O sea, ¿cuánto costó? Este es el presupuesto. Acá está la llave, está funcionando. Entonces el Estado dice, toma tu dinero. Al final. Una vez que entregue la obra. Claro, pero no, pues hay valorizaciones, hay inversiones mensuales, ¿no? Que se da en la fase de construcción, que es ahí donde obviamente es como se ha estado manejando, ¿no? Yo valorizo, me pagan por el trabajo ejecutado y así sucesivamente. Es lo que está realizándose al día de hoy, ¿no? Y creería que ese es el... ¿Tú crees que habría que modificar la ley de contrataciones? De contrataciones del Estado para que funcione este sistema que tú propones? ¿Habría que hacer un ajuste ahí en la normatividad? Voy a rescatar algunas cosas, ¿sí? De la nueva ley de contratación del Estado. Primero, que ha aumentado el umbral de aprobaciones de adicionales hasta el 30%. ¿Sí? Internacionalmente, casos de estudios sustentados dan hasta el 40%. ¿Sí? Han dado la posibilidad de usar contratos estándares internacionales como contratos NEC y FIDIC. Lo han puesto. Y eso creo que es con un espíritu colaborativo. Eso es algo que también aplaudo dentro de la ley de contrataciones. Han oficializado la incorporación, que existe una norma, el uso de la Junta de Resolución de Disputas, el JRD, ¿no? En vez de ir a arbitrajes. Y por último, han utilizado el principio de valor por dinero, que significa que antes ganaba el más barato. Ahora ya no. Ya no. Sino que tiene una mejor propuesta, ¿no? Pero para eso tienes que capacitar a los funcionarios, porque al día de hoy te vas del 100%, te das al 90%, todos están al 90%, tiran moneda y uno gana. ¿De qué estamos hablando? O sea, cuando una empresa o un consorcio puede hacer algo más grande, puede costar un poco más que el 100%, puede ir al 105%, pero porque hay un valor detrás, ¿entienden? Entonces, creo yo que eso es algo fundamental, son las cosas que aplaudo, y obviamente la incorporación del BIM que dentro de los proyectos públicos, ¿no? Había escuchado al gobernador de Arequipa sobre creo que era un hospital, no recuerdo ahorita exactamente la obra, que estaba paralizada porque cuando se licitó, pues hubo el reclamo de la otra parte que no ganó y se paralizó la obra y no hay cuándo resolver el tema. Eso me parece a mí un absurdo en la normatividad, ¿no? Sí, pasa. No soy el experto como para ver cómo podemos reducir eso, pero sí, hasta el día de hoy eso sigue ocurriendo. El tiempo nos está ganando, Germán. Sí, parece. Y hay un tema podríamos hablar horas. Sí, un tema que no puedo dejar de mencionar porque tú eres un experto en el tema ferroviario. ¿Por qué en nuestro país no tenemos un sistema ferroviario, ¿no? Que algunos dicen es mejor que construir carreteras? De hecho. ¿No es cierto? ¿No? Sobre todo para el tipo de geografía que tenemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el ministerio? Hay empresas constructoras que de repente hacen su lobby ahí para seguir construyendo carreteras y el tema ferroviario lo dejan ahí. ¿Por qué no hacemos un contrato con uno de los países más adelantados en la construcción de trenes, ¿no? Como Japón o China, y que nos hagan un sistema ferroviario? Le damos pues 100 años y ahí, ¿no? Pero lo tenemos pues en 5 años todo un sistema de ferrocarril que obviamente no vas a sacar de la pobreza y los costos logísticos van a caer, que es uno de los principales problemas que tenemos los productores en este país. ¿Qué opinas al respecto? Si yo fuese ministro de Transporte, tengo por seguro que eso es lo primero que haría. Tener un sistema de red ferroviaria en el Perú a nivel nacional, ¿no? No había una política, de hecho. O sea, tenemos un plan director de líneas de metro, proyectos aislados.
He visto iniciativas en estos últimos años del tren de la costa, que hasta ahorita se habla desde... Ahora sale el Tren Macho. El Tren Macho, que ya ha sido adjudicado y eso creo que es algo digno de aplaudir, por más que se haya demorado los años que se ha demorado, pero al menos ya tenemos una muestra, ¿no? Se viene la línea 3 y 4 del Metro de Lima, en donde se está trabajando también posiblemente un gobierno. Entonces, los proyectos ferroviarios están llegando, pero sigo pensando, a menos que alguien me corrija luego, que falta un plan director nacional ferroviario. No tenemos. Pero cuando hago un plan director ferroviario es un documento, vamos, así, con los logos del Estado, ¿no? Con los sellos de la escarapela, y poder decir, esto es lo que se plantea en los próximos 30 años. Construir una línea férrea, en base a mi experiencia, que lo hice en Francia, que une la ciudad de París y Burdeos, que son como 600 kilómetros, es como hacer Lima-Trujillo en 2 horas. Esa línea de gran velocidad, en la que participé con la empresa francesa Vinci, que está acá también, tomó solo la construcción 3 años. 3 años. Entre la Marcha Blanca... O sea, en 3 años tuvieron el ferrocarril. Construido. Luego, hasta que se abrió, prácticamente fueron 5 años. 5 años, en Francia, solo 300 kilómetros. 600 kilómetros. Ah. Bueno, voy a corregir. Son 350 porque antes había una línea que ya estaba, era el empalme. Pero inclusive 360 kilómetros nos tomó 3 años hasta 5 años. Construcción más todos los sistemas ferroviarios. Y Francia careció de mano de obra en ese momento. ¿Se imagina? Entonces, si queremos hablar acá de hacer el tren de la costa, de Tumbes hasta Tacna, querer hacerlo primero en 3 años, no lo vamos a hacer. Segundo, así lo quisiéramos hacer, tendríamos que tener varias empresas, que inclusive Francia no las tuvo, Francia. Entonces, ¿con qué mano de obra lo vamos a hacer? Entonces, tiene que ser dentro de un plan y comenzar a agarrar los primeros tramos. Claro, todo el mundo ha hablado del tren de Tumbes a Tacna, ¿no? Eso, si empezamos hoy, lo podemos terminar en 20 años, si empezamos hoy. Pero no va a ser en 5 años. A menos que traigamos, pues, cada tramo, cada G2G es un país y listo. Claro. Y con 10 países hacemos. Y cada tramo puede estar funcionando y avanzando poco a poco. Pero eso es, inclusive, trabajar todo es increíble. Imagínense como la carretera central, la nueva carretera central también. Son varios kilómetros, varios tramos. Y ahí se tiene que trabajar inclusive entre tramo y tramo, porque van a ser varios contratos seguramente, no lo sé, pero una línea férrea desde Tumbes hasta Tacna, ¿cómo va a ser las interconexiones? ¿No? Dentro del plan, ¿dónde está eso escrito? No es solamente tirar una línea, que lo sabemos, nos va a ayudar, pero cómo eso se conexa a los nodos de logísticos, de transportes, agropecuarios, mineros. Claro. Y eso es un mega estudio. Hay una propuesta que hace 2 años me entregó un ingeniero del Colegio de Ingenieros, un librazo de tamaño, cuando estaba toda la propuesta de un plan ferroviario hecho por este señor. ¿No lo conozco. ¿Ah, lo conoces? Sí. Ya. Entonces, o sea, de propuestas hay. Hay. Lo que tú dices es que debe ser una política del Estado. Para que Francia tenga lo que tiene hoy día, comenzó hace muchos 60, 70 años. Para que tenga lo que tenga hoy. Ese proyecto de la línea de gran velocidad estaba dentro de un plan que era de los 1980 y que sabían que tenía que hacerlo en los años casi 2000. Entonces... Pero China no está está construyendo el puerto de Chancay. Claro. Sí. O sea, y además los chinos, ahí conversando con gente sobre el tema, los chinos tienen una red de puertos a nivel mundial. Sí. Están metidos en varios países y manejan una red de puertos. Es un negocio de los chinos. El tema de los puertos, Estados Unidos no se da cuenta, pero está construyendo puertos por todo el mundo. Sí. Yo creo que tener la influencia asiática, europea, va a ayudar mucho al país. Pero los chinos no podrían construir el tren de Tumbes a Tacna. Abramos la mente, creo yo que la inversión también requiere. Ya no están cortando Sí, vamos a ir por la parte 2 pronto. Yeah. Muy bien, amigos, nos ha quedado corto el tiempo en esta conversación con Germán Helera.
Vamos a ver si nuevamente podemos conversar con él en otra oportunidad. Te agradecemos mucho, Germán, por estar en nuestro programa acá en Perú 2030 por RCR. Amigos, nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana en Perú 2030 por RCR, la red que comunica y une al Perú. Muy buenos días, nos vemos. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.